Bien, queridos amigos, aquí estamos de nuevo, hoy martes, en su programa Sondeo Emocional. Hoy tenemos necesariamente que hablar sobre el incidente ocurrido con el expresidente y futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Tenemos que hablar no sobre el incidente en sí, pero sobre el punto de vista psiquiátrico, lo que estuvo pasando con el joven Tomás Matthew Cruz, de 20 años, quien decidió entregar su vida por la del presidente, porque él bien sabía que no iba a escapar vivo, por lo menos vivo, de esa área donde él estuvo disparándole a Donald Trump. Hemos visto en la noticia una serie de informaciones delicadas con respecto a este joven. Y nosotros hemos estado siguiendo de cerca los videos de él que la prensa ha pasado. Y desde el comienzo nos dimos cuenta de que algo no andaba bien con él. Que la forma de moverse, que la forma de tomar la puntería para moverse e ir en un sentido, por la rigidez del cuerpo, había algo en él, desde el punto de vista motor, que nos llamaba la atención. Y vamos a pasar algunas imágenes de él en el momento, en el 2020, que era cuando él se graduaba de bachillerato. Y vamos a estudiar, yo quiero que se fijen, ahí tenemos cuando le van a dar el diploma. Yo quiero que ustedes se fijen en los movimientos, sobre todo en el movimiento al salir después de tomar el diploma. Este no es un movimiento motor normal, aquí lo vemos bien. Miren ahora cuando va a salir, miren cómo pone miren cómo pone los brazos, cómo pone el cuerpo y de la manera que él se baja de una tarima que aparentemente está. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a verlo de nuevo, recibiendo el título de bachillerato. Ahí lo vemos. Miren cómo endurece su cuerpo para salir. ¿A quién se parece en esa forma de caminar? Él es un hombre de 20 años. Sin embargo, se parece a alguien que estamos viendo en estos días, precisamente en una forma más dinámica, porque él tiene 20 años y la otra persona tiene 80, pero él parece que toma la misma postura y el mismo equilibrio que Biden. Fíjense que Biden tiene la forma de caminar de pasos pequeños, ¿verdad? Que se impulsa y a veces parece que pierde el balance, que pone su cuerpo rígido, y entonces este muchacho está haciendo lo mismo. Señor director, vamos a pasarlo de nuevo, por favor. Vamos a pasar de nuevo. Ahí vemos cuando va a recibir. Miren la marcha que tiene este joven. Es una marcha forzada. Está tomando equilibrio para bajarse de la tarima. Ahí lo vemos bien. Ahora miren la forma en que se va a bajar. Miren. Se baja en una forma abrupta y en una forma rígida, que no es normal para este joven. Bueno, pues cuando nosotros vimos estos videos, cuando aún no había salido prácticamente ninguna noticia de él todavía, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando con él. Después, cuando vimos otras fotos, que lo vimos más de cerca y comenzaron a fluir algunas noticias de él e incluso de algunos compañeros de él del mismo colegio, pudimos darnos cuenta que quizás no estábamos errados en pensar en que había un componente psiquiátrico en esta persona. Sí, un componente psiquiátrico. La policía y la prensa se ha enfocado mucho
en poder saber si este joven era parte de un complot, si había otros implicados en este asunto, ya sea por planeamiento, ya sea por ayuda, cooperación, participación, etc. Y sin embargo, nosotros nos enfocamos en un posible diagnóstico. Claro, es imposible dar un diagnóstico de esta manera. No es la intención de nosotros hacerlo, pero sí podemos pensar. Como psiquiatra podemos pensar y podemos revisar la conducta, la marcha, la actitud, la forma en que la persona se comporta, la forma en que habla, la forma en que mira. Y nosotros podemos, de alguna manera, lograr adelantarnos un poquito a lo que la policía le llamaba en Estados Unidos, o le llamó la recolección de información. Y oímos a uno de sus compañeros. Bueno, nosotros al principio pensamos, es posible que este muchacho haya sido víctima de bullying. Pensamos en eso. Después, uno de sus compañeros dijo que efectivamente había recibido mucho bullying. Ya tenemos dos observaciones. Tenemos la observación de una marcha rígida y lenta, de pasos cortos. Y tenemos ahora también el hecho de que, según su compañero de clase, él había recibido mucho bullying. Tenemos esas dos cosas que son bien importantes. Después, compañeros de él decían que no tenía amigos, que no participaba en ninguna actividad social, que en el recreo siempre se le veía solo y se le veía en los pasillos solos. Y ahí tenemos 3 puntos más que nos van a reforzar el diagnóstico probable de esta persona. Después siguieron saliendo noticias, salió el papá, salió el hecho de la mamá y de alguna manera salió la muerte súbita de esta persona, a quien yo entiendo, ¿verdad?, que fue un crimen también por parte de las autoridades que tenían que defender al presidente, que le quitaran la vida. Porque esto nos puede recordar cómo fue el asesinato de John F. Kennedy, donde después de tener preso al supuesto asesino, delante del cuartel de la policía, delante de todo el personal de la policía, cuando lo van a trasladar a la audiencia, allí mismo hay uno de ellos que saca un revólver y lo mata. Y de esa manera, al matarlo, nos quedamos sin la verdad. En este caso, que había que defender al presidente y había que disparar, ¿verdad?, no se tomó quizás la precaución de dispararle en otra parte del cuerpo que no fuera la cabeza. Acuérdense que estos francos tiradores tienen unas mirillas enormes que cuando usted enfoca y pone a un objetivo en la mirilla, usted ve el objetivo grande, enorme, y eso es lo que le da la facilidad de poder eliminarlo. O sea que este francotirador disparó a la cabeza del muchacho. No se puso a pensar que quizás el hecho de dejarlo vivo y de neutralizarlo, dándole un disparo en cualquier otra parte del cuerpo que no fuese mortal, podíamos tener hoy una confesión importantísima. Quizás ahora, con la muerte de este joven, a quien yo considero que quizás, si el diagnóstico que vamos a emitir es un diagnóstico correcto, era un lobo solitario. O sea, era alguien
que había planeado todo esto en una forma secreta y que ahora no tenemos forma alguna de saber si esto es correcto o no. Cuando decimos que era solitario en el colegio, que no tenía amigos en el colegio, que no participaba en ninguna actividad social, que había sido víctima de bullying, de mucho bullying según sus amigos, y que era un muchacho inteligente, incluso que se ganó un premio en una exposición de matemáticas, tenemos la sospecha de que quizás, de alguna manera, él tenía un trastorno de la personalidad, que llevaba en sus genes o en su temperamento o en su carácter. ¿Y cuál pudiera ser el diagnóstico que a mí se me ocurre? No sé si es realmente o no. Hay dos diagnósticos. Dos que se inclinan a apoyarse uno en el otro. Yo puedo pensar que debido a las características de este joven, efectivamente tenía un trastorno de personalidad tipo esquizoide. Tipo esquizoide. El esquizoide son el tipo de joven exactamente como este. No comparten, son fríos, no tienen amigos, no les interesa mantener amigos, no tienen relaciones sexuales, no comparten con la sociedad, tienen miedo al fracaso y jamás, si es el esquizoide, jamás se va a juntar con nadie porque ellos no aceptan la compañía de nadie y tampoco confían en ninguna persona. Pueden ser así incluso dentro de su propia familia. Uno de los problemas grandes de este tipo de muchachos es que una gran mayoría, cuando termina bachillerato, lo que hace es encerrarse en una habitación y de allí no quiere salir. Para nada, no quiere compartir con nadie. Quiere estar siempre solo, que lo dejen tranquilo, que no lo molesten. Y allí en esa habitación hacen su vida, viendo televisión o jugando los juegos electrónicos o leyendo, pero solo, sin participación social en absolutamente nada. Y hay otro diagnóstico también que se pudiera pensar que es el esquizotípico, que reúne la mayoría de las características del esquizoide, pero tiene la particularidad de que se parece más a la esquizofrenia. En la esquizofrenia hay alucinaciones, hay ideas grandiosas, hay delirio, hay planificación, puede relacionarse mejor con la sociedad, pudiera tener uno que otro amigo siendo muy selectivo, no en el esquizoide. Si una persona tiene un carácter esquizotípico, sí puede participar de una confabulación o de un complot. Pero un esquizoide es muy difícil que comparta sus ideas con nadie. No confían en absolutamente nada. Este joven, el presidente Trump está vivo por milagro, por un milagro del destino.
porque unos pocos milímetros más cerca de su rostro lo hubiera matado. De un joven, por eso es que yo digo que la muerte de este joven resulta ser una desgracia para el mundo. Una desgracia para el mundo. Porque no se pueden atar todos los cabos. El hecho de que hayan encontrado en su automóvil objetos de guerra, explosivos, y en su casa igual. Lo único que nos dice es que este lobo solitario estaba planeando esto desde hacía mucho tiempo. Se sabía, no vamos a hablar sobre lo que hablan las cadenas de televisión y de radio, de que el papá le había comprado el rifle y se lo había entregado. No quiero tocar esa área está siendo tocada por la prensa constantemente. Yo me estoy dirigiendo a la parte psicológica, a lo que podía haber dentro de la mente de este joven. Por eso es que todos los años que hemos tenido este programa y a todos los programas que nosotros hemos ido, señalamos que si ponemos mucha atención en la gente que nada más sea raro, no raro por su aspecto, sino raro por su conducta, si ponemos atención podríamos ayudar a muchos de ellos y podríamos ayudarnos a nosotros mismos. Este joven tenía una conducta intachable. Claro que es intachable. ¿Por qué? Porque no tiene amigos, porque no comparte con la sociedad, porque no le interesa hacer amistad alguna, porque no tiene interés siquiera, en el caso de un hombre, en tener una compañera mujer, y en el caso de la mujer, en tener un compañero hombre. No les interesa esto. Y entonces los demás lo ven como una gente raro. Muchas veces en una forma ofensiva se les dice un bicho raro. Y no se investiga. En los colegios, durante todo el tiempo que duró bachillerato, no hubo ningún incidente, no hubo ningún comentario, no hubo ninguna observación. Solamente se valoró la capacidad intelectual de Matthew y no se evaluó su conducta, de por qué los compañeros de él le decían que era raro. Nadie sospechó jamás que por esta razón le hacían bullying y que el bullying deja una marca indeleble que no se borra. Las personas todas, aunque tengan 90 años de edad, si fueron víctimas de bullying cuando joven, cuando adolescente, no lo olvidan jamás, porque lacera el alma. Y entonces ahora tenemos a un joven que atenta contra la vida del futuro presidente de los Estados Unidos y había pasado desapercibido totalmente durante 20 años, sin que nadie, dando señales de su conducta, de su rareza. Nadie fue capaz de hacer un trabajo con él, ni la psicóloga del colegio, ni los consejeros de la universidad. Nadie. No tiene récord psiquiátrico.
Y no vamos a hablar sobre lo que ocurrió con la policía fuera del perímetro, porque eso no nos atañe a nosotros. Eso fue otra barbaridad que la gente no cree. ¿Cómo es posible, señor director? Creo que tenemos unas imágenes del joven arrastrándose por el techo del edificio. Es que la capacidad del enfoque de estas millas telescópicas le permite a usted poner la bala donde usted quiera. ¿Y por qué razón hay que darle un tiro en la cabeza? Ahora nos quedamos en el silencio más absoluto. No tenemos ahora ninguna prueba, no podemos conversar con él, no podemos saber por qué lo hizo. Ahora todo el mundo está sacando sus hipótesis, sus teorías, pero en realidad es que lo mataron. No impidieron que disparara. Todo parece algo muy sospechoso. Ahora la policía local dice que eran las tropas de seguridad los que tenían la responsabilidad de vigilar esa área. Las tropas de seguridad ahora dicen que era la policía local. Pero esto no tiene ninguna relevancia, porque el problema es que hay un testigo. Hay varios testigos que vieron al muchacho en el techo, pero hay un testigo que le da parte a la policía, que da la oportunidad de decir que hay un hombre arriba en el techo con un rifle, y al ver que la policía no hace nada, vuelve a ir y le vuelve a decir de que hay alguien allí con un rifle en el tejado, y aún así no fueron capaces de impedir que este muchacho disparara y casi matara a Donald Trump. Yo me imagino, y esta es una pregunta que de seguro van a hacer muchas personas, que todo ese personal de seguridad que participó cuidando al presidente Trump, hoy deben estar detenidos todos. Hoy tienen que estar presos. Porque ¿cómo el presidente Trump hoy se va a poner en manos de ese mismo cuerpo de seguridad que no supo protegerlo? En cuanto, continuando el tema del joven Tomás Matthew Crook, quien trató de asesinar al expresidente Donald Trump y futuro presidente de los Estados Unidos, queremos hacer un señalamiento con referencia a su papá. Por ejemplo, cuando una persona tiene una condición, vamos a hablar de una condición psiquiátrica, en la mayoría de los diagnósticos diferenciales hay que tomar en cuenta si la sintomatología del trastorno o de la enfermedad que tenga se manifiesta en más de un lugar. Quiere decir que un muchacho no puede ser extremadamente violento solamente en un lugar. Él va a ser extremadamente violento en 2, en 3, en 4 o en todos los lugares. Es como llevar el cabello.
Tú no puedes llevar el cabello nada más que cuando tú salgas de paseo. Cuando tú estás en tu casa, tú tienes tu cabello. Y si vas a la playa, llevas tu cabello porque ese es tu cabello, es parte de tu cuerpo. Pues las enfermedades y los trastornos psiquiátricos son iguales. Digo esto porque cuando los compañeros de Matthew hablan de que era raro, yo me pregunto, ¿y los padres de Thomas Matthew no se daban cuenta que su hijo era juzgado por su conducta como una persona rara? ¿Nunca se dieron cuenta que era un solitario, que no tenía amigos, que nadie le invitaba a salir ni a los cumpleaños, que teniendo ya 20 años no tenía novia, nunca había tenido una relación sexual o una relación amorosa, póngalo usted como quiera? Tú como padre y como madre no te das cuenta que tu hijo es diferente a los demás. Bueno, pues siendo este joven de esa manera, el padre le compra un rifle porque a él le gustaban los rifles. Y vienes y le compras un rifle a un joven que sin que ningún profesional de la salud mental haya jamás tratado con él, todo el que lo conocía sabía que era un tipo raro y un tipo frío. Y viene el padre y le compra un fusil para que el niño practique. Esto es lo que hemos hablado millones de veces aquí. Y volvemos a hacer énfasis en los colegios. Señores, este muchacho posiblemente desde su juventud temprana comenzó a dar señales de que algo no funcionaba bien en él, que era diferente a los demás. Y pasó toda la escuela básica y todo bachillerato sin que nadie se diera cuenta de que él necesitaba de alguna forma ayuda, consejería. Tiene que subirse a un techo con un rifle de mira no sabemos si tenía mira telescópica, perdón, con un rifle, con un AR-15, y a más de 100 metros de distancia dispararle al futuro presidente de Estados Unidos. Para entonces todo el mundo ahora empezar a decir que sí, que él tenía problemas, que parecía que tenía problemas. Ahora, señores, ustedes se imaginan el tremendo problema a nivel mundial que tendríamos en este momento si este joven llega a matar a Donald Trump. ¿Ustedes se imaginan lo que pudo haber causado a nivel mundial la muerte de un líder tan importante como Donald Trump? Teniendo precisamente en estos momentos, y esto no es con el deseo de ofender a nadie, tener los Estados Unidos un presidente senil y flojo que se hubiera desatado una guerra incontenible en todos los frentes donde habitan los enemigos de la democracia y los enemigos de los Estados Unidos. Esto hubiera sido una debacle. Y los rusos calladitos, haciéndose los buenos. Porque de una forma o de otra, siempre están ellos detrás de todas estas conspiraciones y de todas estas maldades. De una forma o de otra.
No sabemos en realidad qué hubiera ocurrido, pero yo entiendo que hubiera sido desastroso lo que este joven hubiera hecho asesinando al expresidente. Ahora se está hablando de que esto puede que no sea un hecho aislado. Investiguen. Si no fueron capaces de bajar de un techo a un individuo con un rifle en dirección recta hacia donde estaba la tribuna con el presidente hablando, ¿cómo van a ser capaces ahora de conocer la verdad? Aquí la verdad no se va a conocer. ¿Por qué no se va a conocer? Porque lo mataron. Porque no tuvieron la delicadeza de herirlo y de haberlo neutralizado. Porque no tuvieron la valentía y el coraje de cuando se les dijo en ese techo hay un hombre con un rifle, de subir inmediatamente al techo o de haber tiroteado la parte donde estaba el individuo para que todo el mundo al escuchar los disparos hubieran puesto al presidente en algún lugar seguro. Nada de esto se realizó. Y por eso, si yo fuera Donald Trump, en estos momentos yo tuviera un miedo enorme de todo el que estaba al lado mío. De todo el que estuviera al lado mío. Porque cómo yo me voy a poner en manos de esa fuerza de protección presidencial si hace 3 días no fueron capaces de evitar lo evitable. Por eso yo le digo a los padres, cuando hablamos del tema de la privacidad de nuestros hijos, ¿privacidad de qué? ¿Privacidad de qué? Nosotros tenemos todo el derecho de averiguar con quién hablan, con quién salen, lo que hacen, quiénes son la familia de los amigos nuestros, a dónde se meten, qué conversan, qué guardan en sus habitaciones. Porque hoy, como está el mundo convulso y dirigidos por aquellos que odian la democracia, no podemos confiar absolutamente ni en nada ni en nadie. Y si usted tiene que entrar al cuarto de su hija y revisarlo, revíselo. Usted tiene todo el derecho. ¿Privacidad de qué? Como llegan los muchachos que entran a su habitación y le ponen el seguro, porque este es mi espacio. ¿Espacio de qué? Y ahora con este nuevo código, también, donde se permite la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, si es por primera vez, tremenda vergüenza. No podemos seguir así. Este mundo o se arregla o se acaba. Pero no podemos seguir así. ¿Privacidad de qué? Teniendo un hijo que me lo catalogan como raro, sin amigos, como decíamos anteriormente, y yo le compro un rifle. ¿Y ahora quién es el culpable? ¿Quién es más culpable?
El muchacho que nació o se crió o producto de un trauma, como quiera llamarle, tiene un problema que él no puede controlar, o yo que soy su papá y que no le he prestado atención en absoluto a la conducta de mi hijo, y quizás yo no lo vea con algún problema como el padre, pero todo el entorno de él te dice, tiene problemas. Y tú no lo llevas a un profesional de la conducta. Tú lo premias comprándole un fusil, un AR-15, que posteriormente utiliza para matar o para querer matar al expresidente y al futuro presidente de tu país. Aquí, todo el que tuvo contacto con él, y todo el que lo conoció, y todo el que observó que era un muchacho raro, y no dieron la voz de alarma, deben sentirse de alguna manera culpables. Porque ahora es que comienzan a salir los comentarios de sus amigos, de sus profesores, de todo el mundo. Ahora. Pero esos comentarios, como decíamos nosotros, y como siempre hemos mencionado, que son las banderas rojas que nos están señalando que hay algo anormal, no salieron. Y si alguien la hizo en algún momento, nadie la vio. Y si alguien la vio, no se hizo nada. Señoras, señores, estar sentado en un aula al lado de un individuo con las características que sus compañeros ahora andan diciendo que él tenía, que no hablaba, que no miraba, que siempre estaba serio, que no compartía con nadie. Óigame, no es nada agradable tener una persona ahí que tú no te puedes comunicar con él o con ella. No es nada agradable. ¿Dónde están los psicólogos escolares? ¿Dónde están los consejeros? Que tanto dinero, sobre todo las universidades privadas, tantos dineros que cobran porque tenemos psicólogos, porque tenemos psiquiatras, porque le damos seguimiento a todos los problemas emocionales. Mentira. Eso lo vemos en todos esos shootings que ocurren, principalmente en Estados Unidos. Cuando se registra el historial de estos shooters, nos damos cuenta que teníamos ante nosotros un asesino en potencia y que no lo veíamos. Se habla por ahí de una agenda y de que fulanito está en la agenda y que fulanito pertenece a la agenda. Y se supone que sea una agenda para acabar con la democracia, para acabar con las instituciones libres, para acabar con las instituciones religiosas. Y se habla libremente de agenda y se mencionan funcionarios, altos funcionarios de todos los países que pertenecen a esa agenda que está dirigida a terminar con todo lo bueno que hay en el mundo y dejar que domine la maldad
y no se hace nada. Es como decirle a un policía que sabe que en la esquina se vende drogas. ¿Y cómo tú no haces nada por eso? No, eso a mí no me interesa. Allá ellos. Señores, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le aguanta la pata. Si esta sociedad no toma conciencia que debemos unirnos, que debemos ayudarnos, que debemos alertarnos para que nuestros hijos puedan vivir una larga vida, para que nuestros nietos puedan disfrutar de lo maravillosa que es la vida, no vamos a llegar allá jamás. Jamás. Ese es lo que yo creo que es mi diagnóstico. Y tomará tiempo antes de poderlo analizar en profundidad. O un esquizoide o un esquizotípico. Nos vemos la semana próxima.